Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, amigos, amigas. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha, un programa netamente académico, dirigido a un público, digamos, un público conocedor del derecho, y que hoy pues va a darse un banquetazo de derecho penal, porque vamos a tener un experto, si lo hay, como Diego Manuel Luzón Peña, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá de Henares, querido amigo de la casa, y además, sin duda, penalista de enorme referencia a nivel mundial. Y creo que no es, y no porque estés acá, pues, quienes te hemos seguido desde hace mucho tiempo y te hemos admirado desde tus obras, pues ahora que hemos tenido el gusto de compartir amistad ya por algún tiempo, ya son algunos años. Realmente para nosotros es un honor el tenerte aquí, Diego, así que muchísimas gracias por honrarnos hoy con tu presencia. Muchas gracias a ustedes, Ramiro. Es un auténtico placer para mí estar en tu programa, como lo es en general estar invitado siempre por ti, por cierto, en Ecuador y en la universidad, en el Colegio de Abogados de Pichincha, y tener contacto con el mundo jurídico y el jurídico penal ecuatoriano. Es un auténtico gusto para mí. Lamentablemente Ecuador es de los países latinoamericanos que he conocido en persona, más tarde. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Me ha encantado, me gusta muchísimo. Y estoy satisfechísimo, por tanto, a tu disposición. No, bueno. Y muy agradecido sobre todo por los elogios que son más que desmedidos. Más que justos y merecidos. Ya verán ustedes que no. Si hay alguien, además, de cuya erudición no se puede dudar, no, bueno, es de Diego. Así que hemos escogido hoy un tema que además viene siendo reelaborado, podría decirse casi por milenios. Me refiero al dolo, es decir, aquel elemento de la tipicidad que de alguna manera, y con matices, porque eso ya nos lo explicará mucho mejor Diego, hace referencia al conocimiento y la voluntad con la que la persona actúa en relación a la realización del tipo penal. ¿Desde cuándo? Bueno, si tú te pones a ver el Código de Hammurabi, por ejemplo, ya se hace una distinción entre figuras dolosas y culposas. Por ejemplo, hay un artículo muy, muy interesante que establece sanción para el propietario de un toro bravo que, habiendo sido advertido, causare la muerte de una persona. Y claro, la diferenciación que se hace es en la pena, porque causar la muerte de otra, lo que diríamos ahora dolosamente, tenía como pena la muerte. Bajo estas circunstancias de evidente negligencia, digamos así, en el manejo del toro bravo, en cambio era el pago de un valor monetario a cambio de la muerte, digamos, o el valor de dinero de sangre. Pero la discusión sobre el dolo, ¿desde cuándo aparece? No, la discusión sobre el dolo es prácticamente eterna en los sistemas jurídicos antiguos, medievales, modernos. Hay que advertir que esa discusión, sin embargo, es diferente en el mundo anglosajón, porque allí no manejan los conceptos que manejamos
en el mundo jurídico heredero de la Europa continental, del Código Penal francés y luego de la dogmática alemana, italiana, española. A mí no me gusta. Los anglosajones hablan de mens rea, ¿no? Hablan de mens rea, pero ahí la mens rea no se sabe muy bien ¿Qué no, mismo es? Claro que es la mente criminal, pero mens rea en latín es mente criminal, mente de un reo. Y no se sabe muy bien si es lo mismo la dolosa que la gravemente temeraria, que la osada, en fin. Las culturas jurídicas un poco sensibles han intentado distinguir, con el ejemplo que tú has puesto del Código de Hammurabi, claramente entre el dolo y la imprudencia, el dolo y la culpa, porque la primera, la infracción dolosa, en derecho penal, significa que es consciente y voluntaria, una realización consciente y voluntaria de cometer el delito, y por tanto hay un enfrentamiento directo, por un lado, a la norma, una desobediencia directa y voluntaria a la norma, por otro lado, un enfrentamiento directo al bien jurídico del particular, o sea, los dos aspectos que subyacen en la antijuridicidad, ataque a los bienes jurídicos, que al mismo tiempo supone un ataque a la norma, porque si fuera un ataque a los bienes jurídicos justificado, no sería realmente una conducta obviamente antijurídica. Bien, en el caso del dolo es que hay esa conciencia plena y además también para la teoría mayoritaria, ahora voy a insistir sobre esto porque no... La gran polémica sobre el dolo es la de si basta con... La teoría mayoritaria considera que tiene que haber no solo conocimiento pleno, sino además voluntad, un mínimo de voluntad de realizar el hecho típico. Pero desde el siglo XIX y en el siglo XX aparecen teorías que han sido minoritarias y siguen siéndolo, pero que, bueno, van haciendo dientes de sierra y que defienden que basta, las teorías llamadas intelectivas o cognoscitivas, que basta con un conocimiento muy grande de que se está realizando el hecho delictivo, el hecho típico, decimos los penalistas, para que ya haya dolo, aunque no haya voluntad. Bueno, y en cambio, pues la culpa, la negligencia, se supone, primero, que no hay voluntad, pero incluso para los que defienden posiciones del dolo más permisivas, que no requieren tanto, que no requieren voluntad, en la negligencia o culpa pues habría un conocimiento no pleno o una falta de conocimiento, como es el caso de la imprudencia inconsciente o culpa inconsciente o sin previsión. Y se discute mucho sobre dolo y culpa, porque la cosa no acaba ahí. Es que muchos códigos penales, el Código Penal ecuatoriano entre ellos, siguen el modelo, por ejemplo, del Código Penal italiano de 1930, que es el de que hay tres clases de imputación subjetiva: el dolo, la culpa o negligencia o imprudencia y la preterintención, entre medias. Y el Código ecuatoriano no dice que sea, dice que el hecho ha de ser doloso, que puede ser culpa, y dedica 2 artículos, uno al dolo y otro a la culpa. El 26, pero en el artículo 26, párrafo segundo, se habla del hecho cometido preterintencionalmente y se dice que la pena no es la misma que la del hecho doloso. De algún modo se está reconociendo que la preterintención sería una especie de tercer clase de forma de imputación subjetiva del hecho típico. Pero hay más discusión, mucha más. Hay más discusión en cuanto a dónde, a qué elemento del delito pertenece el dolo. Porque es que hoy, tú has dicho, es una forma de realizar el tipo, claro, y el Código ecuatoriano... ¿Alguien discute ya que si el dolo es parte de la tipicidad o no? Sí, es minoritaria, pero sigue habiendo, y en la jurisprudencia de muchos países, y en muchos... en la doctrina alemana seguramente no, yo creo que no hay prácticamente nadie que discuta que el dolo es la parte subjetiva del tipo. Pero en la dogmática de otros países sí que sigue habiendo una posición minoritaria, pero sigue habiendo, claro que sigue habiendo defensores en mi país, en España, y cuya dogmática no es atrasada, por cierto, pues yo diría que hay un 25 o 30% de doctrina penal española que sigue considerando que el dolo es la forma más grave o grado o de culpabilidad. El grado de culpabilidad, naturalmente que sí. Claro, sí, bueno. Pero yo creo que, bueno, siendo una posición minoritaria, es una posición que cada vez se va reduciendo. Se va reduciendo, más, ¿no? Eso es verdad, pero no ha desaparecido.
Y te voy a decir una cosa, Ramiro, la doctrina mayoritaria, por influencia alemana, desde hace 50 años, englobamos el dolo en la parte subjetiva de la tipicidad. Bien, pero cuando se llega a hablar de los grandes principios del derecho penal, se dice uno de los grandes principios limitadores del derecho penal, del derecho punitivo y del jus puniendi es el principio de culpabilidad, cuya primera exigencia es no hay pena sin dolo ni culpa, o sin dolo ni imprudencia. Pero no hemos quedado en que el dolo no tiene nada que ver con la culpabilidad, como le llaman con la ustedes culpabilidad como categoría dogmática, digamos, porque el principio de culpabilidad se expresa en todas las categorías, de alguna manera. Bueno, pero sí, ¿no? Pero entonces yo, por ejemplo, en mi manual, a la ausencia, a la exigencia de que haya dolo o al menos imprudencia, no le llamo principio de culpabilidad para nada, lo llamo principio de responsabilidad subjetiva frente a la responsabilidad objetiva por el puro resultado, que es que si tú causas un resultado dañoso, respondes aunque no hayas tenido ni dolo, ni siquiera culpa, negligencia, imprudencia alguna. Eso es la no responsabilidad objetiva, por tanto, exigencia de responsabilidad subjetiva. ¿Tiene que ver eso con la culpabilidad? No. El 95% de la dogmática en todo el mundo lo sigue llamando principio de culpabilidad. Sí, bueno, así que hay alguna contradicción. Yo en mi libro lo sigo llamando principio de culpabilidad. Pues es una contradicción, querido Ramiro, desde mi punto de vista muy modesto. Me enfrento en esto a la doctrina mayoritaria, pero quiero decir, por tanto, no pienses, bueno, pero hay alguien que vincula el dolo con la culpabilidad. Claro, todos ustedes los que dicen que el principio de culpabilidad exige que haya dolo y prudencia, ¿te das cuenta? Bueno, pero ¿y qué más? Bueno, por situar, y ahora me preguntas de lo que quieras y hablamos de casos concretos, los que tú quieras. ¿Qué más cosas se discuten en cuanto al dolo? Ya en la segunda parte estamos ya a punto, estamos ya en este momento a punto de hacer una primera pausa. En la segunda parte, bueno, vamos a tratar, creo que uno de los temas más delicados de esto, que justamente se refiere a la diferenciación entre el dolo eventual y la culpa consciente o con representación, que yo creo que es uno de los problemas que no se ha logrado resolver satisfactoriamente, digamos. Es decir, todavía no tenemos una solución que satisfaga a todos. Pero yo creo que sí la hay, pero y es más, Ramiro, te diré, ya te lo explicaré, que cada vez va siendo más mayoritaria bajo diversos nombres o rúbricas. O sea, unos que dicen que defienden que el dolo eventual basta con el conocimiento de la probabilidad, la teoría de la probabilidad, y otros que defendemos que no, que el dolo eventual requiere consentimiento de aceptación. Bueno, eso lo hablaremos en la segunda parte para que no nos quede llegamos corto. A estar de acuerdo, ya lo verás. Listo, muchas gracias. Okay. Volvemos en un momento con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Volvemos con Debate Jurídico, el programa académico del Colegio de Abogados de Pichincha, hoy con un invitado especialísimo, querido amigo, pero además un punto muy alto de referencia en el derecho penal mundial, Diego Manuel Luzón Peña. Además, alguien a quien lo seguimos muchísimo tiempo.
Tu obra la sigo desde hace mucho. Yo trabajé mucho el tema de causas de justificación y creo que nadie que haya trabajado causas de justificación puede haber pasado por alto tu obra y tu aporte. Me parece que con Santiago Mires coordinaron ustedes un libro, fue un seminario. Un seminario y fueron varios volúmenes, ¿no? Hispano-germánico, hispano-alemán. Sí. Lo llamamos germánico porque a veces venían invitados austriacos o suizos germanoparlantes, pero no eran alemanes. Y ese seminario o seminarios luego daban lugar un año o dos cuando conseguíamos editorial, y no, bueno, más que editorial, cuando conseguíamos las ponencias de los ponentes bien hechas por escrito, con notas. Un año o dos después aparecía un libro. Y entonces efectivamente hubo uno de los libros fue Causas de justificación y causas de atipicidad o de exclusión de la tipicidad en derecho penal. En este caso, aunque Santiago Mires es más antiguo que yo, y yo lo respeto siempre como mi referente, además es 2 años mayor que yo exactamente, en este caso el editor primero, el literario, el primero del libro, no es Santiago Mires Puig, es Diego Luzón Peña. Sí, porque, bueno, la razón era muy sencilla, porque el seminario fundamentalmente lo habíamos hecho en Alcalá, en mi universidad, y no en la de Barcelona. Aunque hubo años que hacíamos el seminario 2 días o día y medio en Barcelona y día y medio en Alcalá. Una locura, nos desplazábamos. No, ya me imagino, sí. Imagínate. Y hablábamos de causas de justificación y causas de exclusión de la tipicidad, que fue uno de los aportes o aportaciones que yo modestamente introduje en ese seminario con un artículo que luego he ido desarrollando sobre qué son las causas de... Un poco para nuestros televidentes, y que no sé, porque es decir, no todos son expertos en derecho penal. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre la causa de justificación y la causa de exclusión de la tipicidad? A ver, pues es grande en el sentido... A ver, es que desde la doctrina mayoritaria las causas de exclusión de la tipicidad directamente excluyen el tipo, pero la conducta no tiene por qué ser conforme a derecho. Y la doctrina mayoritaria considera que cuando hay una causa de tipicidad se excluye el tipo porque no hay realmente lesión o perturbación del bien jurídico. Eso es falso. Eso es falso. Hay causas de exclusión de la tipicidad poquísimas, en que no se perturba el bien jurídico, sino que se está haciendo uso de un derecho, de una facultad que deriva del bien jurídico. Por ejemplo, una persona mayor de edad, propietario de un objeto muy valioso, de modo muy raro y bastante absurdo, le viene un tercero que le han presentado, hombre-mujer, da lo mismo, le cae simpático, el tercero le dice: ay, me gusta mucho este carro tuyo, me gusta muchísimo un objeto que vale una millonada. Y le dice: ¿me lo puedo llevar? Si no te opones, me lo voy a llevar. Y dice: ok, da su conformidad. En ese caso, claro que es una causa de exclusión de la tipicidad, porque no hay ningún ataque al bien jurídico, que sería el derecho de propiedad, porque lo que estás es haciendo un acto de donación, sí, no es más que eso. Pero son poquísimos esos casos. La mayoría de los casos en que una causa de exclusión de la tipicidad de entrada hace que la conducta sea típica y no hay que entrar en ponderación de intereses, que sería el campo de las causas de justificación, son supuestos de conducta socialmente adecuada, de adecuación social. Esa categoría que inventó Welzel, uno de los grandes penalistas, que ya está un poco olvidado, pero es uno de los grandes penalistas del siglo XX, sin duda, claro, el padre del finalismo. Bueno, yo creo que marcó un antes y un después, ¿no? Antes y un después. Y justamente, ya que estamos hablando del dolo, el dolo está en la tipicidad gracias a Welzel, sin ninguna duda. Contribuyó antes de Welzel English con un libro suyo publicado en 1931 que hablaba de Vorsatz und Fahrlässigkeit, dolo e imprudencia, que lo que dijo es: cuando una conducta no es ni dolosa ni imprudente, esa conducta no infringe ninguna norma jurídica, de modo que no es una conducta culpable, sino que es una conducta donde no hay hecho antijurídico, no hay injusto típico. Entonces, si el dolo y la imprudencia... Bueno, pero lo incluyeron como una especie de elemento negativo del... Claro, pero lo que estaba poniendo en la pista de que dolo e imprudencia tienen que pertenecer al tipo. Y tiene razón, si yo causo un daño de modo absolutamente fortuito, pero cumpliendo todas las normas de diligencia de la conducta peligrosa que estoy llevando a cabo, o de una profesión peligrosa,
Yo no estoy infringiendo ninguna norma, estaré dañando un bien jurídico, pero no desobedezco ni infrinjo ninguna norma, no ataco al derecho, y por tanto tenía razón English. Bueno, luego eso ponía en la pista, que luego Belsel desarrolló con un montón de argumentos de que el dolo y la imprudencia pertenecen al tipo y no a la culpabilidad. Muy bien, pero bueno, pues Belsel crea la categoría de lo socialmente adecuado, y tiene toda la razón Belsel. Cuando una conducta es socialmente adecuada y al mismo tiempo el derecho no hay una regulación, hay algún caso rarísimo de discrepancia, que la sociedad dice esto está correcto, y como está correcto y como es correcto, es una conducta cotidiana, habitual. Por ejemplo, las operaciones quirúrgicas hechas con consentimiento y conforme a la lex artis de la cirugía, aunque tengan un resultado dudoso, aunque en cualquier caso impliquen la amputación de un miembro, pero si era absolutamente imprescindible, esas son conductas típicas, que lo que pasa es que están justificadas, como decimos la mayoría de los penalistas hispanos tradicionalmente, por ejercicio legítimo de la profesión médica. No, son conductas directamente atípicas, y por eso no se llevan a los tribunales, porque si no los cirujanos tendrían diariamente que pasar por el juzgado para demostrar que su operación... ¿Te das cuenta? Es que son conductas atípicas. Bueno, veo que sigues la posición de Roxin en cuanto considerar que el acuerdo y el consentimiento... No, que va. Yo tengo una teoría tripartita. ¿Sí? Es muy complicado y nos desviamos del dolo, pero en mí, no solo, en varios artículos... Cuando hablamos de la Billigun y el Einverstanden, el acuerdo y el consentimiento... Roxin dice que todo el consentimiento excluye la tipicidad. La tipicidad, exactamente. Yo digo que hay casos de consentimiento. Yo hago una tripartición. Consentimiento que excluye la tipicidad de entrada porque la conducta no es relevante para el derecho en absoluto. Okay. Son casos poquísimos de ejercicio de un derecho de propiedad, o son casos más frecuentes de adecuación social. Más ejemplos de adecuación social, pues una conducta, el titular de un archivo informático de computador o de una grabación permite que un extraño, que no es nadie de su familia, no es de su círculo íntimo, entre. Esa conducta es atípica, no está justificada, es directamente atípica, porque es socialmente adecuada. Primer grupo de consentimiento que excluye la tipicidad. Segundo, hay casos de consentimiento que no es tan corriente ni habitual, ni lo hacemos a diario, y por tanto ya no es una causa de atipicidad de entrada, y que sin embargo excluye la antijuridicidad, es causa de justificación. Por ejemplo, en las lesiones para determinados fines, a pesar de que sean lesiones graves, se permite el cambio de sexo, se permite la extracción de órganos entre vivos. Ajá. Y eso no es una conducta atípica, no, es una conducta un poco rara. Una persona que dona un riñón o que dona una parte de su hígado y se queda solo con un trocito, esto es rarísimo. No, que esa no es una conducta atípica. Ahí lo normal es que se investigue qué ha pasado, pero es una conducta justificada si se cumple. Y la tercera clase de consentimiento, según yo, es aquellos consentimientos que no son jurídicamente válidos, pero que el tipo penal se conforma con un consentimiento fáctico con un mínimo de requisitos, y hay muchísimos. Y esto vale también para el fenómeno paralelo, que es la autorización oficial de la autoridad, que a veces no tiene que ser una autorización plenamente válida, sino que basta autorización de facto. Y la conducta en ese caso es penalmente atípica, solo se excluye la tipicidad penal, pero no es lícita como en los dos casos anteriores. Bueno, por tanto, y nos hemos desviado totalmente del dolo eventual, pero... Bueno, estamos dentro del tema de la tipicidad y sus barrios aledaños. Volvamos un poco al tema del dolo. Lo que tú quieras, dolo eventual. Sí. ¿Cómo diferenciamos dolo eventual con culpa consciente, con culpa con representación? Pues para la teoría mayoritaria... Primero, para nuestros televidentes. Dime, sí. ¿Cómo defines tú el dolo eventual? Pues el dolo eventual es una forma de dolo. Dolo para mí, para la teoría mayoritaria, es conocimiento y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo. No designio, como dice el código, lo siento, pero no estoy de acuerdo con la definición del Código Penal orgánico. Ecuatoriano es un desastre. No, es un desastre. Es el designio de causar un daño. No. Y en los delitos que no son de daño, sino de mera conducta, y en los delitos de omisiones que no hay dolo, claro que hay dolo. Bueno, el dolo es conocimiento y voluntad. Bueno, pues si esa es la definición de dolo, y eso vale sin la menor duda para lo que llamamos dolo directo,
Dolo directo de primer grado, que es cuando tienes intención directamente de realizar la conducta típica, o dolo directo de segundo grado o indirecto o de consecuencias necesarias cuando tu objetivo, tu propósito es otra finalidad, pero necesariamente para conseguir tu finalidad tienes que realizar la conducta típica. En ambos casos es evidente que no basta con el conocimiento, que el sujeto quiere, por lo menos, como algo necesario, forzoso. Por lo menos aceptan como consecuencias necesarias. Pero necesario. Sí. Entonces, para más mí... o menos, un poco para graficar, claro, y entonces el dolo eventual... Ejemplo, si yo quiero matar a una persona con una bomba sí. en el auto y sé que van tres escoltas o 3 guardaespaldas más, yo sé que esa bomba va a matar a quien quiero matar, pero también va a matar a los otros 3. A los otros 3 o como mínimo 1 o 2 más. Así es. Y entonces lo acepto como consecuencia necesaria. Ok, en dolo directo entonces, y en dolo indirecto de cualquier clase tiene que haber voluntad. Ahora viene el dolo eventual. ¿Qué pasa en el dolo eventual? Entonces estás aceptando un dolo sin voluntad. No, pero ahora verás. En el dolo eventual, ¿qué es lo que pasa? Ocurre que a diferencia del dolo directo, el sujeto ni busca como intención realizar el tipo, causar el daño típico o producir la conducta típica si es un delito que no es de resultado, ni tampoco es seguro como en el dolo directo de segundo grado, dolo de consecuencias necesarias, sino que es eventual, una posibilidad, es posible, eventualmente. Bueno, ¿y cómo medimos la posibilidad? No, la posibilidad sí, bueno, con un juicio de pronóstico ex ante, pero eso es lo de menos. La cuestión es, para que sea dolo eventual y no imprudencia o culpa consciente, con representación, con previsión, ¿qué requisitos le exigimos al dolo? La teoría mayoritaria lo tenía muy claro, en principio, tiene que haber un mínimo de voluntad. ¿Y cuál es la voluntad? Aceptar la posibilidad que te representas de causar el daño típico. Si no lo aceptas, si no consientes, no habría dolo eventual, solamente habrá imprudencia consciente. Un ejemplo, un conductor va manejando un carro, un automóvil, y ve de pronto que viene, que delante, a una distancia de 50 metros, está cruzando la calzada un par de peatones y va muy deprisa y se va a acercar. Y hay, no seguridad, pero posibilidad muy clara de golpear y atropellar a alguno de ellos y lesionarlo, incluso matarlo, pero por lo menos lesionarlo. Y no le da la gana de reducir la velocidad. Si causa lesiones o si causa la muerte de uno de los 2 peatones, ¿es un delito de homicidio doloso, eventual, o solo es un delito de homicidio imprudente o culposo? Pues para la teoría mayoritaria, si el sujeto ha aceptado la posibilidad de atropellar y lesionar a alguno de ellos, será un delito doloso. Si no lo ha aceptado, sino que confiaba, rechazaba esa posibilidad, confió en su habilidad para esquivarlos, que es lo más normal en casos de circulación vial, en ese caso será un simple homicidio culposo o imprudente. Por el contrario, la teoría intelectual que se ha hecho no mayoritaria, sigue siendo minoritaria, pero se ha hecho fuerte. Pero se ha hecho muy fuerte, que es la teoría de la representación de la probabilidad, dice no. Lo de qué acepta o consiente el sujeto, eso es lo de menos. Lo que importa es que se haya representado no solo como simplemente posible, una posibilidad de un 5%, un 1%, como probable. Probable es a partir de un 40, un 50%, el que podría causar lesiones o causar la muerte. Y entonces si, por ejemplo, en el ejemplo para esa teoría basta con ese conocimiento de una probabilidad. Si en el ejemplo que estoy poniendo el conductor dice sí, como está muy cerca, no es simplemente posible, no es una posibilidad remota de un 10%, hay una posibilidad por lo menos 50-50, mitad y mitad, de que pudiera atropellar y golpear a alguno de ellos y causarle lesiones. Para ellos ya es delito doloso y condenarán a este sujeto, a este conductor, como homicida o lesionador doloso. Y yo digo, no señor, si él confiaba, y ahí viene la cuestión, si él confiaba en su habilidad, en que podía esquivarlos, sigue siendo un negligente, no tiene dolo, porque si para las otras clases de dolo exigimos voluntad, también la tenemos que exigir. Lo que pasa, y con esto acabo, es que, en los últimos 15 años hay bastante acuerdo entre las dos teorías en que lo que no valen son los casos de personas que dicen yo confié
en mi buena suerte o en la buena suerte para las víctimas y en que no iba a causar lesiones, daños, en que no iba a producir daños patrimoniales en una operación de alto riesgo. Eso nosotros lo reducimos aquí en el Ecuador a una frase: no ha de pasar nada. No ha de pasar nada. Bueno, pues todo depende. Si es una confianza meramente en Dios o en la buena suerte, eso no vale. A eso se le llama teoría restringida del consentimiento y se dice solo cuando es una confianza con un mínimo de fundamento racional, entonces se excluye el dolo, si no, no. Diego, muchísimas gracias. Podríamos hablar días, no solo horas, contigo. Realmente es una delicia poder intercambiar criterios de dogmática penal y de derecho penal y en general de cualquier cosa contigo. Muchísimas gracias por estar acá. Un honor haberte tenido en Debate Jurídico. Muchas gracias. Para mí es un placer debatir siempre contigo. Amigos, amigas, volvemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.